días, queridos hermanos. Dios me los siga bendiciendo y que puedan seguir disfrutando, compartiendo estos devocionales con muchas personas a quien ustedes conocen y que puedan también recibir la bendición de conocer la palabra de Dios. Estamos en la serie El hombre pecador necesita un Salvador. Entramos en el gran amor de Dios del capítulo 3 de Juan y hoy seguimos en el capítulo 3 de Juan viendo sobre el mensaje que nos da la palabra de Dios acerca de nuestro Salvador Jesucristo. De verdad que el mundo necesita de Cristo. El mundo está envuelto en el pecado, en tinieblas, y cada vez más la gente necesita de Cristo. Necesitan salvar su alma, y el único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en Juan 3 y vamos a ver los versículos del 17 al 21. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Ya hemos visto todo lo que pasó Cristo, cómo fue golpeado, cómo lo llevaron a la cruz, cómo fue azotado, lo colgaron en esa cruz, le pusieron una corona de espinas en la frente. Él no vino a pasar todo eso para condenar el mundo, no. El mundo ya estaba en desobediencia, el mundo ya estaba en pecado, el mundo necesitaba una liberación, el mundo necesitaba la salvación. Y es que todo aquel que está separado de Dios está condenado. Su destino final es el infierno. Pero Cristo vino a librarnos de ese infierno. Cristo vino a alumbrar al mundo que estaba en tinieblas. Vino para traer la salvación al mundo perdido, a ese mundo que lo único que merecía era el infierno. A eso envió Dios a su Hijo al mundo, a salvar al mundo. Eso es lo que dice el versículo 17 aquí. Pero es triste, y así lo explican estos versículos a continuación, que a pesar del gran amor de Dios que hemos visto en las enseñanzas anteriores, a pesar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a favor de la humanidad, aún muchas personas prefieren quedarse en la oscuridad porque no quieren creer en el Señor Jesucristo. Qué triste. Conociendo la palabra de Dios, que hay un Salvador, que el mundo está en pecado, que heredamos el pecado de Adán, conociendo todo esto, no quieren ni siquiera que se les hable de Cristo.
No quieren escuchar de Cristo. Todavía hay doctrinas por el mundo que andan por ahí con falsedades, no aceptando a Cristo, no aceptando la obra del Espíritu Santo, predicando cosas que no son. Y hay hasta muchas personas que se van detrás de esto, sin darse cuenta que van camino al infierno. La palabra de Dios es muy clara. Cristo Jesús vino a este mundo. Dios en forma de hombre vino a este mundo a dar su vida para pagar por el pecado de los hombres. Pero muchas personas aún no quieren aceptar a Cristo. Muchas veces la gente trata de salvarse de lo que temen poniendo su fe en otras cosas que tienen, haciendo buenas obras, la capacidad, su inteligencia, el dinero o las posesiones, sus influencias, su poder. Qué triste. No han entendido que nadie puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Para eso vino Cristo a morir en la cruz. A otro grupo de personas inmenso a nivel del mundo, los tienen engañados diciendo que haciendo X o Y ritos, que haciendo buenas obras, dicen ellos, se ganan un escalón al cielo. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que se gana el cielo por creer en el Hijo de Dios. La Biblia dice que el único que vino a salvarnos de ese pecado, a salvarnos de ese infierno, fue Jesucristo, Dios hecho hombre. Y que si creemos en Él, seremos salvos. Lo acabamos de ver en las dos últimas enseñanzas en Juan 3:16. Lo sigue diciendo la Biblia en muchos versículos. Juan 6:37, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 5:24, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tantos versículos que lo repiten y hay por ahí falsas enseñanzas diciendo que se gana el cielo por buenas obras o por hacer ritos o por arrodillarse delante de imágenes. Una imagen que es hecha por manos de hombres, que si se cae se quiebra, porque no piensa, no camina, no oye, no ve. Y tienen a mucha gente engañada, pensando en que esa imagen lo puede salvar. Pero la palabra de Dios es clara. Solo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer, la condenación eterna. Eso es lo que debemos temer. Y solo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos puede salvar de la condenación eterna. Debemos confiar en Dios reconociendo que nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Somos incapaces, ningún hombre puede pagar por su salvación, hermano. Entendamos eso de una vez por todas. Explíquele eso a la gente, a todos aquellos que están engañados. Pero el diablo es puerco. Prefiere tener a un poco de gente engañada, pensando que pueden salvarse haciendo una buena obra. La palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Búsquelo. Cuando Jesús se refiere a no creen, que dice aquí en el versículo 18 y 19, se refiere a quienes rechazan por completo o hacen caso omiso de Cristo, desconociendo así lo que Cristo hizo en la cruz para salvación del mundo. A muchas personas se les habla y dicen, no, todavía no. Se nota que entienden, pero dicen todavía no, porque están disfrutando de su pecado, están disfrutando de sus malas obras. ¿Y cómo saben si van a morir el mismo día? Si mueren así, su alma se va al infierno.
Hay muchas personas que no quieren que se les hable de Cristo. No quieren que se les dé a conocer a Cristo, porque sus vidas quedarían expuestas a la luz de Dios, porque temen que la palabra de Dios, que Dios pueda revelar lo malo que están haciendo en sus vidas. No quieren cambiar, por eso no quieren buscar de Cristo. No se sorprenda si piensan así. Cuando usted les habla, algunas personas se sienten amenazados cuando usted en obediencia les habla de Cristo, porque temen que la luz ponga al descubierto lo oscuro que hay en sus vidas. Es por eso. Como cristianos tenemos que continuar hablando de Cristo hasta que comprendan que es mejor vivir en la luz que vivir en la oscuridad. Juan 3:36 dice allí un poquito más adelante: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dice aquí que todo el que cree en Él tiene vida eterna. En el presente, la vida eterna se recibe cuando nosotros nos unimos a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de vida eterna, recibimos la vida eterna que comienza en el mismo momento en que nacemos espiritualmente. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que elegir a quién vamos a obedecer. El Señor quiere que le elijamos a Él. Postergar esta decisión es no seguir a Cristo. Eso sería una decisión fatal. Es decidir entre la vida eterna o la muerte eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Decida usted hoy a quién va a seguir, a quién va a obedecer. Decida aceptar y creer en nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único que murió en la cruz para salvarnos del infierno. No crea lo que dicen por allí. No crea que es a través de una imagen. No crea que es a través de buenas obras. No crea lo que enseñan por ahí falsas doctrinas que no quieren hablar de Cristo. Cristo es el único que le puede salvar del infierno. Decídalo hoy. Decida aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Que el Señor le bendiga.